Hola amigos y amigas, bienvenidos a este video acerca de las capas de la Tierra, las placas tectónicas, el campo magnético y muchas otras cosas más súper interesantes acerca de la Tierra. Nosotros somos de la escuela Ricardo Flores Magón, oficial B, y estamos haciendo esta actividad para la UAC de Espacio y Sociedad, que está a cargo la maestra Carla María Castañeda Rodríguez. Nuestro equipo está conformado por Miroslava Barrientos Castillo, número de lista 6, Melissa Sausa Cruz Medina, número de lista 11, Milagros Gómez Trujillo, número de lista 17, Naomi Guillot Carreón, número de lista 18, Dalia León Barradas, número de lista 24 y Eliana Mora Cervantes, número de lista 30. Y antes de poder adentrarnos a temas más específicos, primero conozcamos las capas de la Tierra y su función o importancia. En primer lugar tenemos la corteza terrestre, es la capa más externa y delgada de la Tierra y es en la que nosotros vivimos. De ahí deriva su importancia, ya que es la que alberga vida y contiene recursos naturales esenciales como lo son el agua, minerales y combustibles fósiles. En segundo lugar tenemos el manto, está situado debajo de la corteza y el manto es la capa densa y caliente compuesta principalmente por silicatos. Se extiende hasta una profundidad de unos 2.900 kilómetros. Su importancia es que es responsable de la tectónica de placas debido a las corrientes de convección que ocurren en él. Estas corrientes mueven a las placas tectónicas de la corteza, causando terremotos, erupciones volcánicas y la formación de montañas. En tercer lugar tenemos el núcleo externo. Es una capa líquida compuesta principalmente por hierro y níquel. Se encuentra debajo del manto y rodea el núcleo interno. Su importancia es que el movimiento del núcleo externo genera el campo magnético de la Tierra que protege a nuestro planeta de las partículas cargadas del viento solar. En cuarto lugar, tenemos el núcleo interno. Es la capa más interna de la Tierra y está compuesta por núcleo en estado sólido. Debido a las altas presiones, su importancia es que, aunque es la capa más profunda y menos accesible, el núcleo interno juega un papel crucial en la generación del campo magnético terrestre. Las montañas se pueden formar de diferentes maneras. La primera es por colisión de placas tectónicas. Esto pasa en la litosfera, que incluye la corteza y parte del manto superior. Las placas tectónicas colisionan y empujan la corteza hacia arriba, formando cordilleras como el Himalaya. También puede ser por actividad volcánica. Esto pasa en el manto, de donde viene el magma, y en la corteza, por donde emerge. El magma asciende desde el manto, atraviesa la corteza y se acumula en la superficie, formando montañas volcánicas como el Mauna Kea. También puede ser por formación de domos. Esto pasa en el manto y en la corteza. El magma del manto sube, pero se queda atrapado bajo la corteza, empujándolo hacia arriba y formando domos que luego son erosionados. También puede ser por elevación de mesetas. Esto pasa en la litosfera, principalmente en la corteza. Las fuerzas tectónicas elevan grandes áreas sin fracturarlas y la erosión moldea la superficie. Y por último, puede ser por fallas tectónicas. Esto pasa en la corteza terrestre y las extensiones dentro de las placas fracturan la corteza, elevando o hundiendo bloques, como en la Sierra de Nevada. Un volcán es básicamente una abertura o grieta en la corteza terrestre conectada a una cámara magmática por la cual los materiales incandescentes en forma de magma, ya sea lava, gas y líquidos a altas temperaturas del interior del planeta, emergen y se acumulan en la superficie terrestre. Como tal, los volcanes pueden formarse de dos maneras: a causa del movimiento de las placas tectónicas o por actividad en puntos calientes. En el caso de las placas tectónicas, los volcanes suelen originarse en los bordes de las placas, ya sea en zonas de colisión, en bordes convergentes o de separación, bordes divergentes. En los bordes convergentes hay dos escenarios posibles. Cuando una placa oceánica choca con una continental, la primera se hunde por ser más densa. Esto provoca la fusión entre las rocas, generando magma que asciende y forma volcanes. Un ejemplo es la cordillera de los Andes, producto de la colisión entre la placa de Nazca y la de Sudamérica. En cambio, si colisionan dos placas oceánicas, se forma un arco volcánico, es decir, una cadena de volcanes que puede emerger como islas, como ocurre en Indonesia, las Antillas Menores o Japón. En los bordes divergentes, las placas se separan, debilitando la litosfera y permitiendo que el magma ascienda desde el interior. Este magma es poco viscoso, lo que genera erupciones menos explosivas y da lugar a los llamados volcanes de Rift. Un ejemplo claro es el Valle del Rift, en África Oriental. Por otro lado, los volcanes también pueden formarse lejos de los límites de placas, en zonas conocidas como puntos calientes. A diferencia de las zonas de subducción o rift, los puntos calientes son fijos, mientras que la corteza terrestre se mueve sobre ellos. Y por último, ¿en qué capas de la Tierra se forman? Bueno, los volcanes que se forman por tectónica de placas, ya sean bordes convergentes o divergentes, se forman principalmente en la litosfera, que incluye la corteza terrestre y la parte superior del manto. El magma que los alimenta se genera en la parte superior del manto como resultado de la fusión de rocas por fricción, presión o pérdida de agua en subducción, o por ascenso de material de zonas de separación. Y los volcanes en puntos calientes se originan por plumas del manto que provienen de la zona límite entre el manto inferior y el núcleo externo. El movimiento de las placas tectónicas ocurre en la astenosfera, que es la porción fluida del manto superior terrestre donde se encuentra el magma. Se mueven a una velocidad constante, pero lenta, de tal modo que es imperceptible para los seres humanos. Las placas se mueven porque el magma, que está debajo de la corteza, también lo hace. Las diferencias de temperatura y de presión en la astenosfera producen el ascenso y descenso del magma. Esto explica que las placas que se encuentran sobre el manto también se desplacen. Existen tres tipos de movimientos. Está el movimiento convergente, que es cuando las placas se acercan y chocan entre sí. Cuando una placa se desplaza debajo de otra, puede resultar en la formación de montañas, en la formación de volcanes y en las zonas de subducción. El movimiento divergente, en este caso, es cuando las placas se separan, creando una fisura en la corteza terrestre. Esto puede resultar en la formación de dorsales oceánicas, que son las cordilleras submarinas, y en la creación de un nuevo material en la corteza terrestre. Por último está el transformante. El transformante es cuando las placas se deslizan lateralmente una de la otra. Este movimiento genera fricción y tensiones que pueden provocar en cierto punto los terremotos. En las regiones de los bordes de las placas pueden ocurrir tres fenómenos importantes sobre los movimientos tectónicos. Los primeros son los temblores y los terremotos,
que se producen debido a que la energía acumulada por el rozamiento de las placas tectónicas se transmiten a través de las ondas sísmicas. Cuando esas ondas llegan y se transmiten a la Tierra, se manifiestan en forma de fuertes y repentinas vibraciones. Si esas vibraciones suceden en la corteza continental, se denominan terremotos, pero si suceden en la corteza oceánica, vienen siendo pues los tsunamis. Las formaciones montañosas también suelen ser otro evento tectónico, que es cuando se produce por el pliegue y la deformación de la corteza continental en los bordes de las placas tectónicas de convergencia. Se denominan también plegamientos. Suelen agruparse en encadenamientos montañosos que se llaman cordilleras. Finalmente tenemos las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas se forman por el calor y la presión que se acumula en el interior del planeta como consecuencia del movimiento de las placas tectónicas. El magma asciende desde la atmósfera y llega a la superficie en forma de erupción que sale por el cráter, que son los volcanes. Bueno, ya sabemos que hay 3 tipos de movimientos de los bordes. Ahora, yo les voy a dar un ejemplo de cada uno, aunque es importante mencionar que en el borde convergente hay 3 subtipos. El primero es placa continental con placa continental. Por ejemplo, la cordillera del Himalaya, que se forma por el choque de la placa india con la placa euroasiática. Como son 2 placas continentales, ninguna se hunde, sino que se levantan y forman montañas enormes como el Everest. El segundo subtipo es la placa oceánica con placa continental. Un ejemplo es la cordillera de los Andes. Aquí la placa oceánica Nazca se mete debajo del continental sudamericana, en un proceso llamado subducción. Eso forma montañas, volcanes y terremotos. Por eso en los Andes hay tantos volcanes. El tercer subtipo es placa oceánica con placa oceánica. Por ejemplo, las Islas Marianas y la fosa de las Marianas. Una de las placas oceánicas se hunde debajo de la otra, también por subducción. Esto forma fosas oceánicas profundas y arcos de islas volcánicas como las Marinas. Ahora del segundo tipo de movimiento, que es el borde divergente. Un ejemplo sería la dorsal mesoatlántica. La placa norteamericana y la euroasiática se están separando, y por ese hueco sube un magma que forma una nueva corteza oceánica. Por eso, en el fondo del océano Atlántico hay una cadena montañosa submarina. Ahora, por último, el borde transformante. Un ejemplo de este sería la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. Eso pasó porque las placas del Pacífico y las norteamericanas se mueven en direcciones opuestas de forma horizontal. Eso causa terremotos muy fuertes como los que han pasado en California. Hola, el día de hoy les platicaré sobre el campo magnético y su importancia en la Tierra. En algunas ocasiones muchos de nosotros hemos escuchado que se habla sobre el campo magnético, pero ¿se han puesto a pensar qué es el campo magnético o si es importante para el planeta? La Tierra posee un campo de fuerza que rodea la atmósfera y proviene de su núcleo, que viene siendo como un imán gigante, y a este campo de fuerza es el que llamamos campo magnético terrestre, que se define como un campo geomagnético que se origina, como ya antes mencionado, en el núcleo de la Tierra y se extiende al espacio formando la magnetosfera. La magnetosfera es un fenómeno causado por el campo magnético principal, que crea una hendidura en el espacio que empuja los vientos solares lejos de la Tierra. El propósito de la magnetosfera es desviar la mayoría de las erupciones solares de la Tierra para que no absorban la radiación solar. Ahora bien, según la teoría del dínamo, sostiene que el campo magnético terrestre es generado principalmente por corrientes eléctricas debidas al movimiento de iones de los metales fundidos en el interior de la Tierra, específicamente en el núcleo externo. Si el campo magnético sufriera una alteración o llegara a desaparecer, podría exponer el planeta a un aumento de radiación cósmica y de bombardeo de partículas cargadas y mayor vulnerabilidad a los eventos solares. Es posible que no lo notemos de forma inmediata. El cielo seguiría siendo azul, las plantas seguirían creciendo y los océanos no se evaporarían de inmediato, pero poco a poco el mundo empezaría a transformarse, y no para bien. Lo más evidente es que las partículas solares y los rayos cósmicos comenzarían a impactar directamente sobre la Tierra y las consecuencias serían catastróficas, un peligro para la vida y el adiós de la tecnología moderna. Para concluir con este tema, como ya te habrás dado cuenta, el campo magnético es muy importante para la vida en la Tierra, porque si no existiera, no conoceríamos la vida a como es actualmente, ya que el campo magnético nos protege de radiaciones dañinas como los vientos solares,